Bienvenidos a los judíos del Caribe, iluminando la oscuridad. Shalom, Eliezer. שלום עליך, אני בסדר, ואתה? טוב, תודה. ברוך השם. תודה, נכון? אני נכון. Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado. Vamos a hablar de Jesús, el llamado Mesías de los cristianos. Millones de hombres y mujeres, civilizaciones han seguido a Jesús como su Dios. Y nosotros queremos hablar sobre ese tema, que no debe de ser un tema tabú, debe ser un tema discutible. Se deben de aclarar las cuestiones y vamos a ir históricamente cubriendo paso a paso quién era Jesús desde una perspectiva judía. También quiero hacer un énfasis en que el que le está hablando en este documento, tengo amigos de todas las religiones, porque soy amigo de la raza humana como tal, porque somos de la misma esencia, cada uno con responsabilidades diferentes, vamos a llamarlo así. Mis amigos han sido desde sacerdotes, pastores, budistas, y he tenido el número de personas de diferentes, hasta incrédulos, que no han creído en nada, o no creen en nada. Solamente dicen que ellos creen en algo superior y hasta allí. No le interesa ningún libro, ni ninguna Torá, ni nada por ahí. Hasta esas personas los conozco, no los creo. Vamos a tocar 12 puntos. Una es Jesús, hijo de mujer y hombre, o Jesús, hijo de mujer y Dios, engendrando a Jesús en una mujer. Vamos a tocar el tema número 2, que es Jesús como profeta. ¿Era Jesús un profeta? ¿Era Jesús un rabí? ¿Era Jesús un tanín, que es como se podría decir en aquel tiempo? ¿Jesús se opone o no se opone a que era la perspectiva histórica en el tiempo que Jesús vive? Era cuando el imperio romano dominaba a Judea, y tenemos que tocar esos términos. ¿Estaba de acuerdo con la ocupación del imperio romano o no? Si eso fue uno de los problemas que él pudo ver confrontado. ¿Tenía Jesús conciencia o conocimiento cuando él estaba haciendo todas estas cosas, que las consecuencias de sus acciones iba a traer como las consecuencias de sus acciones iba a traer como consecuencia traer a millones de gentiles a la Torá? Lo que se llama que lo han obviado, no se menciona casi nunca, la religión judeo-cristiana, judeo de judíos, raíz judía, adoradores o seguidores de un hebreo, de un judío. Fueron manipuladas las doctrinas de Jesús o las enseñanzas que él se conocen en el Nuevo Testamento, de cómo él pensaba o cómo se dice que él pensaba. Si fueron intereses malignos y poderosos lo que trataron de coger esto como bandera para poder crear un poderío, un expansionismo, dinero como tal, poder. El número 9 era Jesús 2000 años en la cruz. Tenemos que estudiar sobre los signos, los símbolos, y ver cómo está afectando a millones de seres humanos cada vez que miran
a un hombre clavado en una cruz. ¿Por qué el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego y no en el idioma griego? ¿Por qué? Es una gran pregunta. En realidad Jesús, en su momento, quiso tomar el lugar de Dios y decir: yo soy Dios, o yo soy primogénito. Todos, según los estudios, ustedes pueden ir a los videos anteriores, a los segmentos, videos que hemos grabado anteriormente, cuando hablamos de Génesis, que en la creación fuimos creados todos, el mismo día, y todos somos hijos de Dios, hechos a su imagen, a su semejanza. Y el número 12 es que en el nombre de Jesús se cometieron las masacres más horrendas que conoce la historia antigua, media y contemporánea. Se mataron miles de seres humanos. Y sobre estos temas, de estos 12 puntos, vamos a tratar de clarificar lo más que podamos. ¿Cuál es, no la verdad, estamos hablando de verdad, pero vamos a estudiar a Jesús en su paso breve por este mundo físico? Yo planteaba ahí, y eso lo vimos y Eliezer, y eso lo vimos en los primeros segmentos, cuando hablamos de Jesús, hijo de mujer y hombre, y se planteaba que en un mundo físico todo es físico. No tendría necesidad un Dios omnipotente, una energía infinita. No tiene necesidad de venir al mundo físico a decirnos a nosotros a través de una personalidad que tome. En realidad no lo necesita, su poder está mucho más allá del alcance de eso. No necesitaría bajar a una mujer, sea virgen o no, y engendrar en mí. En un mundo físico tenemos que ver las cosas como tal, como lo que son. Esto es un mundo físico. Hace falta un hombre y una mujer. No vamos a leer la Biblia literalmente, cuando nos volvemos personas que leen la Biblia literalmente, como exactamente lo hacen sin estudio. Vamos a decir, todos en general, menos los judíos, que son muy pragmáticos y todo lo que el judío dice exactamente como dice Eliezer siempre: nosotros creímos porque vimos. Teníamos prueba de que era así. Pero creer leyendo literalmente nos hace una fe o una creencia vana, porque una vez que se nos quita el momento de emoción, les vuelve a llegar al vacío, porque no hay un conocimiento detrás de eso que avale la fe que han ido creando en algo, en este caso creado en un hombre físico, de carne y hueso también. No estamos menospreciando a Jesús como hombre físico, estamos hablando de eso. En el caso de Jesús, tuviéramos que entrar también a hablar no solamente de Jesús como Mesías de los cristianos. Este es un mundo donde no solamente viven cristianos y judíos. Y ahí es donde está una de las cosas donde ustedes tienen que empezar a meditar. Si vamos a los asiáticos, pues tienen a Buda. Si vamos a los hindús, toda esa zona de India, Pakistán y toda esa área, pues tienen a Krishna.
Si vamos al mundo musulmán, tenía el profeta, Mohammed, y así sucesivamente. Inclusive Eliezer me mencionó como 2 o 3 más de otros áreas del mundo que tenían otros, que francamente yo no lo conocía, por eso no puedo decirlo. No sé de su existencia. Entonces estamos hablando de que no solamente Jesús, porque Jesús vale nada para un musulmán, Jesús vale nada para un budista y Jesús vale nada para un hindú que cree en Cristo. Solamente es válido para una parte, una área o un grupo de personas, de lo cual están más cerca que todo, yo diría, porque su religión judeo-cristiana basa su fundamento y su base en el judaísmo. No estoy tratando de criticar a los budistas, ni a los que siguen a Krishna, ni a los árabes. No es mi intención. Estamos hablando de historia, Sobre Jesús como profeta, no sé hasta qué punto le pudiéramos dar un título de profeta, porque en el Nuevo Testamento, solamente que yo haya leído, solamente he visto 2 cosas. Una, cuando él plantea que no crean a todos los que vengan diciendo yo soy el Mesías, porque no es así, que él entiende que no va a ser así, que van a venir muchos diciendo que son así, y no son. Él también plantea que en los años postreros, ya cuando estemos cerca de la venida del Mesías, va a haber mucho dolor, va a haber confusión en el mundo, se va a perder el cariño y se van a ver cambios hasta climáticos, si se puede interpretar así. También otros profetas anteriores ya lo habían dicho, porque aquí está, y yo lo estoy mirando acá, cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, plantea de que va a haber si fuéramos a decirlo en inglés, sería un climatic war, una guerra climática, una batalla que él la plantea entre Gog y Magog. De esto les va a hablar Eliezer. Y esto tiene que ocurrir antes de la venida del Mesías, quiere decir que esta guerra se tiene que dar. No sabemos, dice, me estaba planteando Eliezer que tiene otro punto de vista sobre este asunto, de que ya Gog y Magog están identificados. No quiero explicar sobre eso ahora para que Eliezer pueda sobre eso decirle su punto de vista, quiénes son Gog y Magog. Pero se refiere de que esa guerra viene, que va a haber una contienda. Según estudios que hay, se cree que Magog pudieran ser entonces 2 naciones, que son las naciones que tú me estuviste mencionando. Pudieran ser 2 líderes, también puede ser, claro, los líderes de cada nación. O puede ser una batalla física o espiritual. Para que el Mesías se diera, si fuéramos a hablar del asunto de Mesías, si Jesús fuera un Mesías como tal, tendría que llevar el regreso de todos los judíos a Jerusalén. Hace 2000 años que eso no se ha dado. Seguimos por el mundo y todavía hasta el día de hoy solamente tenemos al Estado de Israel, con mucha oposición de parte de muchos hebreos que creen que ha sido puesto por el hombre y que no es el momento todavía como para que Jerusalén como tal sea como debió o como debe de ser. Yo estoy de acuerdo con el Estado de Israel todo el tiempo. Eliezer tiene otra opinión sobre el Estado de Israel. Se tiene que dar la reconstrucción del templo. El Beit HaMikdash no se ha dado, el templo sagrado, no se ha podido reinstalar el templo, reconstruir el templo. Ese sería el número 3 y no se ha dado. La reconstrucción del templo para que se cumpla la profecía de Isaías, de que mi casa va a ser considerada la casa de oración para todas las naciones. En otras palabras, habría que llevar todos los judíos de vuelta a Jerusalén. Tendría que ser el templo nuevamente edificado, reconstruido, y Jerusalén sería entonces la casa de oración para todas las naciones. Habrá plaza absoluta en el mundo, la cual no ha habido.
No quiero decir en esto, pero tácitamente puedo decir que como Mesías, creo que Jesús está descalificado. No lleva las condiciones que la Torá plantea de cuáles son las condiciones que el Mesías va a traer. En los tiempos mesiánicos, dice el Midrash y dice el Talmud, que son dos libros que estudiamos nosotros, que está llena de milagros y está llena de statements sobre estos fantásticos milagros en la era mesiánica. La era mesiánica se va a caracterizar por cambios radicales en la naturaleza, no se habían dado. El profeta Isaías plantea, y eso lo pueden buscar en el 40.5, y ahí él habla de que desde Jerusalén va a ser la casa de oración de todas las naciones. Yo lo acabé de decir hace unos segundos. Estas cosas no se han dado, estas condiciones no se han dado, y esto no está descalificando a Jesús. Jesús, desde mi punto de vista, era un muchacho joven con ideas. En aquel tiempo estaba Roma dominando el Imperio Romano sobre Judea. No sabemos si él se opuso o no, si estaba de acuerdo o no. Puede que eso haya dado lugares a todas estas condiciones que se dieron para que el Imperio Romano también se empeñara en terminar con Jesús. Porque si ustedes ven y estudian el asunto, que lo hemos visto en películas y hasta se contradice, porque siempre que vemos las películas, yo las veo, donde se habla de cómo fue condenado Jesús y todo esto, me parece que ni Pilato era tan santo como lo pone, ni quería a ninguno de los judíos, y mucho menos a alguien que se tratara de oponer a ellos o al Imperio Romano, ni viniera con ideas innovativas sobre aspectos sociales de cambio. Al Imperio Romano no le interesaba nada de eso. Si habría alguien interesado en terminar con la vida de Jesús, era el Imperio Romano. Y quien lo crucifica, y quien lo castiga, y quien le pega, y quien le hace todo, fueron los romanos. Siempre ponen que un grupo de judíos gritaban: mátelo, mátelo, pero también hay que ver en las películas que muchos judíos seguían detrás de él y lo acompañaron como hebreos, unos a favor, otros en contra, pero hasta el día de hoy eso es lo que conocemos de la historia. El Imperio Romano puede que haya traído ciertos beneficios, a lo mejor sociales, haya traído algún tipo de adelanto social con el imperio, puede que haya traído hasta un poco de avance económico, pero eso no es lo que es el plan divino. El plan divino de Dios está establecido y es el que hay que seguir. Estamos en un mundo físico, todos vinimos a aprender, a aportar, pero las condiciones para ese momento evolutivo de una conciencia superior de la humanidad puede que esté cerca, pero no ha llegado. El seguir a un hombre como tal y considerarlo Dios, me parece que ese es un error enorme. Dios es puro, es omnipotente, es eterno, es sempiterno, es una energía superior que lo sostiene todo. Y eso es lo que yo puedo decirle a las personas, que ha sido manipulado todo este asunto por conveniencia de expansionismo, por conveniencia de poder económico, de poder de control de los seres humanos, siempre sedientos de buscar y extenderse más allá, y usan cualquier terminología, cualquier persona
De eso lo vemos hasta en los momentos presentes, donde Chávez utiliza a este señor, ¿cómo se llama? A Bolívar, que era un gran hombre, y mira lo que ha hecho Bolívar. En Cuba, este señor que gobierna Cuba puso a José Martí, uno de los grandes hombres de él. Y estamos diciendo que no son en nada ese tipo de personas que ellos pintan, porque no tienen, no puede soportar esos grandes hombres lo que estos personajes han hecho con ellos, como lo han usado para hacer sus traquimañas. Tengo que venir aquí sobre, y quiero tocarle este tema, si ya después le va a hablar su parte del IES totalmente, todo lo que él quiera plantear, no necesariamente quiero hacer este statement, vamos a estar en muchas cosas de acuerdo, una vez hablamos que esto es una democracia, pero ustedes han seguido a un hombre crucificado 2000 años. La crucificación como tal, nosotros, y les voy a explicar algo muy breve, nosotros pensamos y miramos y todo lo que nosotros tenemos es una memoria fotostática. De acuerdo a lo que vemos es como actuamos, y de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente es la energía que sale de nuestra mente, y es lo que se forma en objetos físicos que también se traducen en eventos que nos pueden ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted está mirando a una persona en una cruz, usted automáticamente está llevando ese dolor a su vida. Les dicen que eso es para que recuerden el sacrificio que hizo una persona por ustedes. Falso. Las personas, nosotros los seres humanos, que tenemos una memoria fotostática, miramos los símbolos y reaccionamos sobre esos símbolos. ¿Qué quiero decirle con esto? Por ejemplo, el Imperio Romano, que tenía el águila como símbolo de poderío, y fue un gran dominio enorme. Hitler también tenía el águila. Estados Unidos, que no quiero decir que sea lo mismo, no lo quiero comparar con esos dos, también es el águila imperial. Es señal de poderío, de fuerza, de grandeza. Y así sucesivamente, con símbolos se van guiando las cosas. La hoz y el martillo de Rusia trajo dolor y trabajo a la humanidad. El símbolo hebreo, ¿qué es lo que es? La menorá. ¿Qué tiene la menorá? El candelabro. Luz, mucha luz. Otro símbolo hebreo, la estrella de David. ¿Qué significa? El mundo superior, el mundo inferior, esa conexión con el infinito, con el Creador. Miren la diferencia y se darán cuenta, y no lo hagan más. Traten de no mirar una imagen que va a ser procesada por su cerebro, por su subconsciente, y lo que le va a traer a ustedes y a su familia no es nada más que eso: dolor y pena, no libertad, por ningún lado libertad. Eso es en estudios psicológicos, no hace falta otra historia. Es así. Busquen información sobre cómo los signos que nos ponen delante nos hace a nosotros reaccionar en este mundo físico de una manera. Acuérdense que nuestros pensamientos se convierten en objetos. La prueba de eso, y no me quiero salir del tema, lo hace Jacob cuando le plantean lo de las ovejitas, que él usa como una vara larga que él llevaba adelante con algo manchado, cosa que todos, cuando estuvieran apareándose las ovejas, estuvieran mirando ese objeto y empezaron a tener descendencia con esos colores. Entonces sí, nosotros reaccionamos a los símbolos. Por eso
tienen que tener mucho cuidado porque es una manera de someterlos y de manipularlos. Me duele decir estas cosas, pero son la verdad. Eso está probado científicamente. No es nada que yo le esté dando, que diga que por fe. Estamos hablando de cosas probadas científicamente. Porque ustedes tienen que primeramente ver para creer, porque es como se dice, ver para creer. Viendo, ustedes tienen una conciencia de que algo de verdad existe. Estos predicadores que salen, les hablan, los ponen bonitos, los motivan, pero salen de ahí llenos, pero es una llenura de minutos. Una vez que confrontan el mundo nuevamente, le falla lo que se le llama la fe, porque le falló el conocimiento, porque es una fe vana, no está, vamos a decirle, fortificada con un conocimiento que sabe de verdad, comprueba de que sí es de la manera que ustedes están pensando, que es un mundo físico, pero que nosotros también reaccionamos a un mundo espiritual, que es mucho más grande que el mundo físico. En estos, después que ya he hablado sobre todos estos temas, yo quiero que Eliezer Hanasir les hable, les va a explicar desde otro punto de vista, un poquito posiblemente diferente al mío, aunque la idea y la esencia de esto va a ser la misma, porque nosotros estuvimos conversando sobre esto antes de empezar este programita, y en realidad lo que estamos tratando es de llevarle a ustedes nuestra opinión, puede que esté diversa en algunos puntos, pero con la mejor intención del mundo de poder ayudarlos y de poder llevarle un poco de luz. ¿Y eso? ¿Por dónde quieren empezar? Los puntos eran Jesús, hijo de mujer y hombre. Jesús, profeta. Jesús, rabino. Bueno, primero que todo, yo no voy a dar mi opinión. Yo no tengo opinión aquí. Yo voy a decir lo que dicen las escrituras y lo que dice la historia. Yo me voy a limitar a decir eso, porque mi opinión no creo que vaya a ser muy... En realidad no me he informado ni he tomado tiempo para quererme formar una opinión sobre algo que para mí no tiene ninguna significancia. No la tiene. Claramente es un caso que han inflado la historia, lo han llevado a un plano que no se lo merece, ni lo tiene tampoco, es irrelevante. Por tanto, yo no voy a gastar mi energía en empezar en hacer una opinión sobre algo que yo sé que no tiene un fundamento. Pero sí voy a decir lo que dice las escrituras y lo que dice la historia de la humanidad. Hay un rabí, del cual yo no voy a decir su nombre ni dónde vive, para cuidar su identidad, que cada vez que le preguntan sobre este tema, él dice que lo más importante aquí es saber la opinión de Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios? La opinión de Dios está escrita en la Torá, en el Tanakh, en el Midrash, en el Talmud, en la tradición hebrea. Ahora, el origen o el fundamento del cristianismo, hay una palabra que Menashe dijo ahorita, la palabra judío-cristiano. Ok, los historiadores usan esa palabra a diario, personas que se dedican a estudiar religión usan esa palabra también. Esa palabra no tiene fundamento ninguno, esa palabra no es verdadera, ese concepto no tiene base en la realidad, ni histórica ni bíblica, por cuanto no existe ningún judeo-cristianismo, existe un judaísmo y un cristianismo. Son dos cosas totalmente opuestas, muy diferentes, son como el agua y el aceite. Ahora, que hayan cogido el concepto para manipular y para expandirse y para hacer todas esas cosas, bueno, no lo discuto. La razón por la cual
la palabra judeo-cristianismo no tiene fundamento ninguno, es porque el cristianismo está basado en el paganismo y en el helenismo antiguo. No está basado en las escrituras, no está basado en la Torá, no está basado en lo que le llaman la teología del judaísmo, ni está basado para nada en la interpretación de la Torá. La Torá tiene 4 niveles de interpretación, le llaman el partés. No está basado en ninguno de esos niveles de interpretación. El cristianismo es una religión que ha hecho como una especie de continuación del helenismo o del paganismo del mundo antiguo de la era del segundo templo en Judea. No tiene nada de nuevo, no tiene nada de original. La palabra nuevo pacto no tiene nada de nuevo tampoco. Todo lo que está escrito ahí es antiquísimo. Todos los pueblos paganos practicaban todo lo que está escrito ahí. Entonces no tiene fundamento ninguno en la Torá, ni en la Biblia, ni en la tradición hebrea. Yo le voy a mencionar por qué sabemos que el cristianismo no tiene fundamento ninguno en las escrituras. Miren, de Jesús, el hombre que mataron hace 2000 años y que todavía hoy los cristianos lo idolatran, dicen que nació el 25 de diciembre, que nació de una virgen, que una estrella se vio en el este, que fue adorado por 3 reyes magos. Voy a hacer un paréntesis en 3 reyes magos. En el Medio Oriente, en la época antigua, los reyes magos eran persas, y eran hombres expertos en inventar ídolos y religiones, en inventar sistemas religiosos. Les llamaban magí, de ahí surge la palabra mago más adelante en las eras más modernas, ¿no? Esos hombres se dedicaban específicamente a inventar sistemas de creencias, sistemas religiosos, que en realidad son sistemas de gobierno. Son, para no apartarnos del tema, dice que nació el 25 de diciembre de una virgen, una estrella se vio en el este, fue adorado por 3 reyes magos. Dicen que fue maestro a los 12 años, que fue bautizado a los 30 años, que tuvo 12 discípulos, que murió y resucitó al tercer día, realizaba señales y maravillas y milagros, y que era hijo de Dios. Digo Dios porque ese es el punto. Mira, las escrituras hebreas tienen profecías y tienen conceptos claros y precisos para todo. Simple y llanamente que el ser humano no lo quiere entender, no lo quiere asimilar, no lo quiere incorporar a su consciente. El ser humano tiene libre albedrío, tiene un bloque de pensamiento creado y puede creer lo que mejor le parezca. Pero por eso es que yo digo que yo no voy a dar mi opinión, voy a decir la opinión de la Torá, que para nosotros los hebreos por lo menos es la revelación de Elohim, de Dios, en el Sinaí a los hijos de Israel. Esto significa de que Jesús no fue el único hombre que supuestamente al nacer sucedieron todas estas cosas. Miren, 3000 años antes de la era común, en Egipto existió un dios que se llamó Horus. Ese dios Horus era parte de una trinidad egipcia que estaba compuesta por un dios llamado Isis, una diosa llamada Osiris y un dios llamado Horus. De ahí el cristianismo toma, y esto lo saben todos los historiadores. Aquí estoy hablando ahora desde el punto de vista histórico del cristianismo. Después voy a dar el fundamento bíblico, que no lo tiene, voy a dar el fundamento helénico que tiene. Desde el punto de vista histórico, todos los historiadores saben que cuando el cristianismo se expandió por Europa, por el Medio Oriente, llegaron hasta Egipto. Egipto era un país fácil de conquistar porque había caído bajo el empuje del helenismo griego, había caído bajo la cultura griega, habían perdido, habían degradado y habían sido derrotados y habían adoptado las costumbres y las creencias y los pensamientos y la forma de enfocar la vida de los griegos. Cuando el cristianismo llega allí, pues coge de Egipto el concepto de la Trinidad, específicamente de Horus, el cual 3000 años antes de que sucediera la religión cristiana, pues también tenía todas estas características. Horus nació el 25 de diciembre, nació de una virgen, su madre decía que era una virgen, se llamaba Isis. Dice también la teología egipcia de que cuando Horus nació se vio una estrella en el este, también fue adorado por 3 reyes magos, también fue maestro a los 12 años, también fue bautizado a los 30 años, también tuvo 12 discípulos, también murió y resucitó al tercer día y luchó con el mal y lo venció. Estamos hablando del cristianismo, ¿sí o no? Estamos hablando del cristianismo.
También realizó milagros y maravillas y también era hijo de los dioses egipcios. Tenemos el caso ya que 3000 años antes de que Roma se expandiera con el cristianismo por el mundo, pues ya había sucedido lo que supuestamente sucedió en esa época. Ahora, después de Horus, 1200 años antes de la era común, en Persia, también tenemos el mismo fenómeno, el mismo arquetipo, porque esto es lo que es, esto es un arquetipo, esto es un modelo. Ese arquetipo lo llamaban Mitra. Mitra también nació el 25 de diciembre, también se vio una estrella en el este, fue adorado por 3 reyes magos, etc. Nació una virgen, hizo milagros, maravillas. Estamos viendo el mismo patrón repetitivo una y otra vez en la historia antigua. Eso es lo que nos indica a nosotros, que el cristianismo es una religión que no tiene nada de nuevo ni de original. Es una continuación de las creencias paganas helénicas del mundo antiguo. Okay. Después de Mitra surgió en esa misma fecha más o menos en Grecia otro ídolo, otro arquetipo, 1200 años antes de la era común, y la llamaban Atis. Atis también nació el 25 de diciembre, una virgen, 3 reyes magos lo adoraron, hizo señales y maravillas, lo mataron, resucitó al tercer día, la misma historia. Después de él viene la India, 900 años antes de la era común, supuestamente nace Krishna. Krishna nació el 25 de diciembre, el mismo patrón, no quiero cansarlo con esto, pero es el mismo patrón. Y después de Krishna, otra vez en Grecia, viene Dionisios. 500 años antes de la era común, y después de Dionisios es que se vuelve a regenerar el arquetipo, el concepto en la persona de Jesús, que de hecho no se llamaba ni Jesús, el nombre solo han cambiado, cada 500 años le cambian el nombre, se sabe que se llamaba Esá, porque desde el punto de vista místico, la misma Torá nos dice que Jesús era una reencarnación de Esaú, de Edom. La Torá dice claramente de que el cristianismo es Edom. Si ustedes leen en el Génesis hay una profecía que dice Edom por su espada vivirá. Es decir, Edom va a ser un imperio violento, va a ser un imperio de espada, de conquista, una religión de conquista. El cristianismo ha demostrado históricamente de que es una religión de conquista, expansionista, de dominio, de destrucción, de aplastar una cultura para imponer la mía, suplantación teológica. Entonces, después de todas estas cosas, después de Horus, Mitra, Atis, Krishna, Dionisios, vamos hablando de 3000 años antes de la era común, entonces surge el cristianismo. Ahora, esa es la razón por la cual usted ve que el cristianismo usa el calendario greco-romano, el calendario gregoriano, como le llaman. El cristianismo, todos los conceptos del cristianismo son helénicos. No hay un solo concepto del cristianismo que tenga fundamento en la Biblia. En la Biblia hebrea me refiero. Porque la Biblia que tienen los cristianos, también lo saben muchos historiadores, los judíos lo sabemos, es una traducción que se hizo aproximadamente en el segundo siglo antes de la era común. La hicieron en Egipto, la hicieron los griegos, helénicos, la llaman la Septuaginta, la famosa Septuaginta. Ahora, la Septuaginta cuando fue creada, obviamente todos los conceptos que están plasmados en las escrituras hebreas, todos fueron torcidos, todos fueron manipulados. Todos los verbos que estaban escritos en pasado en hebreo original fueron alterados o falsificados y puestos en sentido futuro. ¿Para qué? Como simplemente para tener una base, un fundamento para decir, mira, nosotros tenemos estas profecías aquí. Pero sabemos que no, sabemos que son las correctas, eso no es cierto. No tienen ningún fundamento en las escrituras. Por tanto, el concepto judeo-cristianismo es otro invento, es otra, yo diría que otra arma, otro tipo de método para llegar a las masas y tratar de conquistarlos, de dominarlos, de traerlos a su religión. Hasta ahí que todo es así, pero no tiene fundamento ninguno en las escrituras. La Torá dice claramente, si quieres buscarlo, Menashe, en el libro de Números 23:19, dice claramente que Dios no es hombre. Dios no es hombre ni es hijo de hombre. La Torá dice claramente de que Dios es algo que está por encima del tiempo, del espacio,
de la percepción humana, del entendimiento humano, de todo lo que sea humano. Elohim está por encima de eso. Decir que Elohim se vuelve hombre es blasfemia, es denigrar, es desacreditar el poderío, la facultad de Elohim de ser infinito. Infinito, Ensof en hebreo. Esto lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro que esta es la opinión de Elohim, no la mía. Yo no escribí la Torá, yo no escribí el Tanaj. El mismo Elohim lo plantea, Hashem lo plantea. Yo no partiré mi trono. Exacto, por supuesto. Más adelante en el profeta, lo que pasa es esto, mire, esto sin ánimo de ofender a nadie ni nada. Yo respeto si cada cual quiere elegir una religión, bueno, esa es decisión de cada cual, tenemos libre albedrío. Pero como judío tengo el deber y la obligación es una misma, que los judíos seamos bien específicos a la hora de hablar de las escrituras, de la tradición hebrea, porque esa es la tarea nuestra, esa es nuestra responsabilidad, ese fue el trabajo espiritual que se nos dio a nosotros, el físico. Yo no voy a nunca a torcer eso, ni voy a tratar de compaginar una cosa con la otra, porque no hay una compaginación, no puede haber un engranaje entre una religión que es una continuación del pensamiento helénico y un sistema, un estilo de vida que tenemos los judíos que nos dieron en el monte Sinaí miles de años atrás y que es para todo el mundo. La razón por la cual es para todo el mundo porque la Torá es universal, pero tiene que ser enseñada y tiene que ser interpretada por los que tienen la autoridad, que son los rabinos, nadie más. Otra cosa que yo también quería plantear aquí, el número 23:19 dice claramente que Elohim no es hombre, que Elohim no es hijo de hombre, que Elohim no puede mentir, que Elohim no puede... Él mismo dice de que él no va a torcer nunca su Torá. Eso lo digo para que quede clara el asunto y el tema de que el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo, nada. Es más, la palabra judaísmo a mí no me gusta usarla, porque eso sería poner el judaísmo como una religión más. El judaísmo no es una religión más, el judaísmo es un estilo de vida bien alto, bien profundo, dado los hijos de Israel. Ahora, fíjense, ese cristianismo copió el helenismo y copió las tradiciones antiguas de Grecia, de Roma y de Egipto, que el mismo símbolo de la cruz era un símbolo egipcio. Y si usted mira por la internet, o si usted tiene la oportunidad de ir a Egipto personalmente y entrar a una pirámide, usted va a ver en todas las pirámides egipcias pintado en color lápiz lazuli la cruz. Ellos le llamaban Ankh, porque ellos creían en un dios sumerio que le llamaban Enki o Anki, y ellos en el idioma egipcio las palabras se contraen y ellos le llamaban Ankh porque era una especie de báculo, una especie de cetro que usaba Enki para indicar poderío y para indicar grandeza. El cristianismo toma ese símbolo, le da un breve giro y lo vuelve una cruz, y hasta hoy lo han usado. Sabemos conscientemente de que Jesús ni fue crucificado, ni tuvo ninguna relevancia en su tiempo, ni tuvo ninguna importancia como tal en su tiempo, ni dijo nada original, ni dijo nada importante, ni dijo nada nuevo, ni dijo ninguna profecía, ni nada. Jesús simple y llanamente fue un judío de su tiempo, hijo de mamá y papá, como todos los judíos de su tiempo, y habló las cosas de su tiempo, y estuvo en contra de muchas cosas, estuvo a favor de otras, fue un hombre como otro cualquiera, y simplemente fue así. Después que lo matan, y lo matan por blasfemia, no lo matan porque representaba un peligro para Roma. Son cosas que han inventado para darle una mayor importancia, para darle una mayor credibilidad, para darle un sentido universal, un sentido histórico. No lo tuvo. Jesús blasfemaba, Jesús decía cosas terribles contra sus propios hermanos judíos, en los grupos de judíos que habían allí. Estaban los fariseos, estaban los que llamaban hoy esenios, estaban los celotes, estaban los saduceos, todos los judíos estaban allí, y él
arrendaba, es decir, se ponía a decir cosas fuertes y terribles, ofensivas, contra los judíos que eran los más obedientes a la voluntad divina de aquella época, que eran los fariseos. De hecho, los mismos libros que escribieron los cristianos, porque se sabe que esos libros no los pudo haber escrito Elohim, ni no se sabe su procedencia. Nosotros sabemos que la procedencia de la Torá está en el Sinaí, sabemos que la Torá se le dictó a Moisés, y sabemos que Moisés la escribió, y los mandamientos fueron escritos por la mano directa de Elohim. Eso es algo muy importante de que la gente entienda, saber la procedencia de lo que tú crees, porque si usted no sabe la procedencia de los libros que usted cree, ¿cómo usted puede saber si ese libro es verdadero, si ese libro tiene influencia pagana, influencia helénica, influencia babilónica, influencia egipcia? Usted no puede saber eso si usted no sabe la procedencia de los libros que usted ha tomado como patrón moral, ético. Yo voy a seguir este libro como un patrón ético, pero no sé ni quién lo escribió, y además no me interesa. Así dicen muchos, no me interesa quién lo escribió, ni sé quién lo escribió. No, lo escribió Dios. Bueno, si lo escribió Dios, yo no sé cuál Dios fue, porque Dios de Israel no fue. Usted lea con detenimiento las escrituras, si es posible, trate de leer una traducción hecha por rabinos, para que usted tenga una idea más correcta, más exacta de qué es lo que está leyendo